Mi nombre es Emma. Tengo 65 años, y aunque mi cabello está lleno de canas, todavía hay días en los que cierro los ojos y vuelvo a ser aquella niña de 9 años que no entendía por qué el mundo podía ser tan cruel. Antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal, porque lo que vas a escuchar no es una simple historia, es una herida que me marcó para siempre, pero también una prueba de que la justicia, aunque tarde, llega. Déjame contarte cómo todo comenzó. Yo crecí en un pequeño pueblo del interior, donde todos se conocían, donde las puertas de las casas siempre estaban abiertas y la palabra del pastor era ley. Mi madre era una mujer sencilla, profundamente creyente, y mi padre, bueno, él se marchó cuando yo apenas empezaba a hablar. Desde entonces, la iglesia se convirtió en nuestro refugio, en el lugar donde mi madre encontraba paz y yo buscaba atención. Recuerdo el olor a incienso, los bancos de madera desgastados y esa sensación de pureza que llenaba el aire cada domingo. Pero detrás de esos himnos y oraciones había algo oscuro que yo aún no podía entender. El pastor se llamaba Samuel. Todos lo admiraban. Tenía esa voz suave que parecía acariciar las palabras y un carisma que hacía que cualquiera bajara la guardia. Siempre me sonreía de una manera diferente, una que, con los años, aprendí a reconocer como falsa, pero que en aquel entonces me hacía sentir especial. Emma, Dios te ha elegido para algo grande, me decía. Y yo, una niña inocente, creía cada sílaba. Una tarde, después del servicio, mi madre tuvo que salir apresurada para cuidar a una vecina enferma. Me pidió que esperara un rato en la iglesia hasta que ella volviera. Recuerdo perfectamente el sonido de la puerta cerrándose, el eco de mis pasos en el pasillo vacío, y luego la voz de Samuel detrás de mí. Me dijo que quería orar conmigo, que Dios quería hablarme. Y allí, en ese altar que tantas veces vi lleno de fe, fue donde mi infancia terminó. No entendí nada de lo que pasaba, solo el miedo, la confusión y el dolor. Me dijo que guardara silencio, que si hablaba, Dios se enojaría conmigo. Yo tenía 9 años. ¿Cómo iba a entender algo tan retorcido? Esa noche, cuando llegué a casa, me dolía el cuerpo y el alma, pero no podía decir nada. Mi madre me miró, me preguntó por qué estaba tan callada, y yo solo dije que tenía sueño. Durante años guardé ese secreto. El pastor siguió con su vida, predicando sobre pureza, sobre perdón, mientras yo me marchitaba por dentro. Cada vez que me veía, me guiñaba el ojo como si compartiéramos algo sagrado. No podía ni mirarme al espejo sin sentir asco. Intenté orar, intenté creer que quizás era yo la que había hecho algo malo. Era una niña que cargaba una culpa que no le pertenecía. El tiempo pasó, pero las heridas no. A los 17 años, decidí dejar el pueblo. Quería escapar de todo, de la iglesia, de los recuerdos, de la voz del pastor resonando en mi cabeza. Trabajé en casas, limpié pisos, cuidé niños. Aprendí a sobrevivir. Pero cada vez que escuchaba una canción religiosa o veía una cruz, algo dentro de mí se rompía. Un día, años después, mientras vivía en la ciudad, recibí una carta de mi madre. Decía que el pastor Samuel había enfermado, que todos estaban orando por él. Yo no respondí. No podía. Pero esa carta despertó algo en mí, una mezcla de rabia y tristeza que había guardado demasiado tiempo. Decidí regresar, no para perdonar, sino para mirar al monstruo a los ojos. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles polvorientas, las mismas miradas curiosas, y la iglesia seguía en pie, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando entré, el olor a madera vieja y cera quemada me devolvió todos los recuerdos. Samuel estaba allí, sentado, con el rostro envejecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Me miró y sonrió. Esa sonrisa que tantas pesadillas me robó. Emma, dijo con esa voz suave, Dios te bendiga, hija. Y en ese instante, todo dentro de mí gritó. No era una bendición lo que merecía, era justicia. Pero me contuve. No era el momento. A veces, la venganza no se sirve con gritos, sino con verdades. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada detalle de aquel día, cada palabra, cada lágrima. Decidí que no podía seguir callando. Al día siguiente, busqué a una antigua amiga del pueblo, Rosa, que ahora trabajaba en una emisora local. Le conté todo, cada palabra, cada momento.
Ella me escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo, Emma, no estás sola. Ya es hora de que todos sepan la verdad. Pero revelar la verdad no fue fácil. En un lugar donde la fe lo cubre todo, nadie quiere creer que el pastor, el hombre de Dios, es en realidad un abusador. Cuando la historia salió a la luz, el pueblo se dividió. Algunos me llamaron mentirosa, otros me dijeron que quería atención. Pero también hubo quienes comenzaron a hablar, mujeres, niñas, madres. No era la única. Había muchas como yo, silenciadas por el miedo y la vergüenza. Fue entonces cuando entendí que lo que me había pasado no era solo mi historia, era la historia de muchas, y que mi voz podía ser el principio del fin para ese hombre que tanto daño había hecho. El caso llegó a las autoridades. Tardó, como siempre tardan las cosas cuando se trata de poder y religión. Pero la justicia empezó a moverse. Descubrieron más víctimas, más mentiras, más secretos escondidos bajo los sermones de redención. Samuel fue arrestado. Recuerdo el día que lo vi esposado, bajando las escaleras de la iglesia, sin su túnica blanca, sin su sonrisa hipócrita. Y por primera vez, respiré. No era felicidad lo que sentí, era alivio. Alivio de saber que, aunque la justicia humana a veces llega tarde, llega. Y cuando llega, sana partes que uno pensaba perdidas. Pero mi historia no termina ahí. Porque después de que todo salió a la luz, vinieron las consecuencias, el rechazo de algunos, la vergüenza de mi madre, la soledad. Y aunque el pastor pagó por lo que hizo, el verdadero castigo fue el silencio de tantos años que me robaron. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo desde el corazón. Suscríbete al canal y deja tu comentario. No por mí, sino por todas las Emmas del mundo que aún no se atreven a hablar. Tu comentario puede ser una voz que acompañe a quien hoy sigue en la oscuridad. Yo soy Emma, y esta es solo la primera parte de mi historia. La historia de una niña a quien le arrebataron la inocencia, pero que encontró el valor para recuperar su voz. Cuando decidí hablar, nunca imaginé la tormenta que desataría. Pensé que la verdad traería paz, pero lo primero que trajo fue caos. Esa mañana, cuando mi amiga Rosa publicó la entrevista en la radio local, el pueblo entero se estremeció. Era como si un rayo hubiera caído justo en el centro de la iglesia. En cuestión de horas, todos sabían mi nombre. Emma, la que acusó al pastor Samuel. Algunos me miraban con compasión, otros con odio, como si yo fuera la que había cometido el pecado. Si estás escuchando esto, te pido que te suscribas al canal, porque lo que viene ahora fue el momento en que mi verdad se convirtió en una batalla contra todo un sistema que prefería callar. Las primeras llamadas llegaron al programa esa misma tarde. Mujeres, algunas llorando, otras temblando, diciendo que también habían pasado por lo mismo. Algunas ni siquiera se atrevían a decir su nombre. Yo tenía 12. A mí también me hizo lo mismo. Me dijo que era un secreto entre nosotros y Dios. Cada testimonio era como una puñalada, pero también una confirmación. No estaba loca, no estaba sola. Por primera vez, sentí que mi dolor tenía eco. Pero con cada voz que se levantaba, también surgían los defensores del monstruo. Eso no puede ser cierto. Samuel es un hombre de Dios. Emma solo busca atención. Hubo incluso quienes me señalaron por la calle, me escupieron al pasar, me llamaron enemiga del Señor. Y ahí entendí algo terrible. A veces la fe ciega puede ser más peligrosa que el propio mal. Los medios llegaron al pueblo. Cámaras, periodistas, micrófonos, todos querían hablar conmigo. Pero yo no quería fama, quería justicia. El fiscal me pidió declarar formalmente, y ese día, mientras firmaba mi testimonio, mis manos temblaban. No por miedo a él, sino por miedo a lo que vendría después. Cuando uno se enfrenta a un ídolo, no solo se enfrenta a una persona, sino a todo lo que esa persona representa. Samuel fue citado a declarar. Lo recuerdo entrando al juzgado, con su traje gris, su Biblia en la mano y esa expresión serena, como si aún creyera que Dios lo protegería. Todo es mentira, dijo ante las cámaras. Esa mujer está manipulada por el enemigo. Yo lo observaba desde el otro lado del pasillo, y sentí que mi cuerpo se estremecía. Era el mismo tono, la misma voz que usó cuando me dijo que callara a los 9 años. Pero esta vez no me quedé en silencio. Frente al juez, conté cada detalle. No omití nada. La sala estaba llena, y podía sentir las miradas clavadas en mí. Algunos lloraban,
Otros no sabían dónde mirar. Había un silencio tan profundo que podía escucharse mi respiración temblorosa. Me dijo que si hablaba, Dios me castigaría. Repetí con la voz quebrada. Y lo creí porque era una niña. Después de mi testimonio, vinieron otros, una detrás de otra, mujeres de distintas edades, todas con la misma historia, el mismo patrón, la misma voz que las había manipulado en nombre de la fe. El caso dejó de ser un secreto local y se convirtió en noticia nacional. Lo que antes era un pastor respetado, ahora era señalado como depredador. Las cadenas de televisión mostraban su rostro, y las redes se llenaron de mensajes. Algunos pedían justicia, otros todavía dudaban. El día que la policía llegó a arrestarlo fue como ver cómo el cielo se partía en dos. Yo estaba frente a la iglesia, entre una multitud que no sabía si llorar o gritar. Samuel salió escoltado, esposado, sin su túnica blanca, sin su mirada altiva. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No el miedo al castigo, sino al derrumbe de su imperio. Las mujeres gritaban, los fieles lloraban, y yo me quedé inmóvil. Era como si mi cuerpo no pudiera procesar lo que veía. Mientras lo subían al auto policial, me miró. Solo un segundo. Pero en esa mirada vi todo, la rabia, el desprecio y la certeza de que su reino de mentiras había terminado. La multitud comenzó a dividirse. Algunos me abrazaron, otros me insultaron. Pero yo solo podía pensar en esa niña de 9 años que, por fin, podía descansar. Sin embargo, la caída del pastor no fue el final del infierno. Fue el comienzo de una nueva batalla. Las investigaciones revelaron documentos, grabaciones, testimonios ocultos. Descubrieron que Samuel había usado fondos de la iglesia para comprar silencio, para manipular familias, para esconder a otras víctimas. Era una red de poder tejida con miedo. Cada nueva prueba era una puñalada más a la fe del pueblo. Las autoridades cerraron la iglesia temporalmente. Las puertas, que durante años se abrieron para la oración, ahora estaban selladas con cinta amarilla. El altar donde una vez lloré de dolor se convirtió en evidencia. Los periódicos publicaron titulares como Pastor venerado, acusado de abuso y corrupción. Y aunque eso debía darme alivio, lo que sentí fue vacío. Porque la justicia no borra las cicatrices, solo evita que sigan sangrando. Mi madre fue quizás la parte más dura. Ella no podía aceptar la verdad. Emma, el pastor nunca haría algo así, me repetía llorando. Era como si prefería creer que su hija mentía antes que aceptar que su fe había sido traicionada. Me dolió más su incredulidad que cualquier palabra del pueblo, pero no la juzgué, porque entendí que para muchos aceptar la verdad es más doloroso que vivir en la mentira. El juicio duró meses. Cada audiencia era una herida abierta. Los abogados de Samuel intentaron desacreditarme. Dijeron que tenía problemas mentales, que buscaba dinero, que mi historia no tenía pruebas suficientes. Pero cada vez que hablaban, se contradecían. Y entonces una joven de 20 años, llamada Lucía, se levantó en medio de la sala y gritó: «Yo también fui su víctima». Ese momento cambió todo. Lucía contó cómo Samuel la había manipulado desde niña, cómo la amenazó con el infierno si hablaba. Su testimonio fue tan detallado, tan real, que el juez ordenó su protección inmediata. Cuando terminó, la sala entera aplaudió. No porque fuera un espectáculo, sino porque por fin alguien más había roto el silencio. La prensa lo llamó el día que cayó el pastor. Las imágenes se difundieron por todo el país. Samuel, el hombre que predicaba pureza, era ahora un símbolo de hipocresía y abuso de poder. Fue condenado a 17 años de prisión. 17 años que, aunque no bastaban para borrar lo que hizo, eran suficientes para mostrar que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Cuando escuché la sentencia, lloré, no de felicidad, sino de liberación. Había cargado ese peso durante décadas, y por fin podía soltarlo. Me acerqué a la ventana del tribunal y miré al cielo. Ahora sí, puedo respirar, murmuré. Sentí una brisa suave, como si el universo, de alguna forma, me dijera que todo había valido la pena. Después de la condena, la comunidad se dividió aún más. Algunos abandonaron la iglesia definitivamente, otros buscaron crear un nuevo espacio de fe, uno sin mentiras. Rosa, mi amiga, siguió ayudando a otras víctimas. Yo, en cambio, decidí desaparecer un tiempo.
Necesitaba silencio, necesitaba entender quién era sin el peso de mi pasado. Pero incluso en la distancia, seguían llegando mensajes. Mujeres de otros países, madres, hijas, todas diciéndome, gracias por hablar. Y entonces comprendí que mi historia no solo era mía, era un faro para muchas que aún no encontraban el valor de decir, me pasó a mí. Hoy, mientras grabo este video, mi voz ya no tiembla como antes, pero cada palabra sigue cargando el eco de aquella niña que pedía ayuda en silencio. Si llegaste hasta aquí, te pido algo. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. No sabes a cuántas vidas puede tocar. Cada vez que alguien escucha una historia como la mía, el silencio pierde poder. Yo soy Emma, y esta fue la segunda parte de mi historia. La parte donde la verdad se levantó contra el poder, donde el monstruo cayó y donde aprendí que la justicia puede tardar, pero cuando llega, ilumina incluso los rincones más oscuros. Después de la sentencia, muchos pensaron que mi vida volvería a la calma, que al fin podría cerrar aquel capítulo oscuro. Pero nadie entendía que, aunque el monstruo estaba tras las rejas, el verdadero infierno seguía dentro de mí. La justicia había castigado a Samuel, sí. ¿Pero quién castigaría los años que me robaron? Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal, porque lo que voy a contarte no es el final feliz que todos esperan. Es la parte silenciosa, la que nadie ve, la que empieza cuando todos dejan de mirar. Los primeros días después del juicio fueron extraños. La gente del pueblo ya no me miraba con odio, pero tampoco con cariño. Me miraban con lástima. Y la lástima, créeme, duele más que el desprecio. Caminaba por las calles y podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. Algunos susurraban, «Pobre Emma, lo que le pasó». Otros simplemente bajaban la cabeza. Yo sonreía por educación, pero por dentro sentía un vacío tan grande que a veces me costaba respirar. Volví a la casa de mi madre, o mejor dicho, a las ruinas de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Ella ya estaba vieja, más frágil, pero su mente seguía atada a aquella fe que tanto daño nos había hecho. Cuando me vio entrar, me abrazó, pero sin mirarme a los ojos. Ese abrazo, en vez de calmarme, me hizo llorar. No porque doliera, sino porque entendí que todavía había distancia entre nosotras. Durante semanas no hablamos del juicio, ni del pastor, ni del pasado. Era como si todo lo ocurrido hubiera sido un mal sueño que prefería ignorar. Las noches eran lo peor. Cerraba los ojos y escuchaba su voz, la del pastor. Esa voz suave, hipócrita, que me perseguía desde niña. Había días en que despertaba empapada en sudor, gritando su nombre, como si aún estuviera allí, a mi lado. Intenté buscar ayuda, pero en un pueblo pequeño nadie entiende de trauma. Te dicen reza, olvida, deja todo en manos de Dios. Pero ¿cómo dejar en manos de un Dios el dolor que fue usado para justificar tanto horror? Comencé a escribir. Al principio, solo palabras sueltas. Dolor, rabia, culpa. Luego, frases enteras. Escribir era mi forma de gritar sin hacer ruido. Llené cuadernos enteros con recuerdos que nunca había dicho en voz alta. Algunas páginas estaban manchadas de lágrimas, otras de rabia. Me di cuenta de que, aunque el tiempo pasara, la niña de 9 años seguía viva dentro de mí, pidiendo que la escucharan. Mi madre enfermó poco después. Pasaba los días en silencio, mirando una vieja fotografía de la iglesia, como si todavía buscara respuestas. Una noche, mientras le daba de comer, me dijo en voz baja, «Emma, si todo lo que dijiste fue verdad, espero que Dios te perdone». No supe qué responder. No lloré, no grité. Solo me quedé quieta. En ese momento comprendí que nunca tendría su aprobación, que para ella su fe siempre sería más fuerte que mi dolor. El invierno llegó y con él la soledad. No tenía amigos, ni trabajo, ni ganas de salir. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba el vidrio, pensando si algún día volvería a sentir algo. Cada ruido en la noche me sobresaltaba, cada sombra me recordaba a él. Aunque ya no estaba libre, su sombra seguía dominando mi vida. Rosa, mi amiga, venía a verme de vez en cuando. Siempre traía flores y me decía que debía seguir adelante, que había muchas mujeres que me admiraban. Pero yo no quería ser admirada. Solo quería ser olvidada. Me cansé de ser Emma, la víctima. Quería ser Emma, la mujer, la hija,
la persona. Pero la gente no me dejaba. Cada conversación terminaba con un eres tan valiente o un gracias por hablar. Y yo sonreía, pero por dentro sentía que estaba muriendo lentamente. Una tarde, Rosa me llevó a la radio para una entrevista. Dijo que sería algo breve, solo para contar cómo me sentía después del juicio. Me negué al principio, pero ella insistió. Tu voz puede ayudar a otras, me dijo. Accedí. Cuando el micrófono se encendió, sentí el corazón acelerarse. Las luces, el silencio del estudio, la atención, todo me devolvió a esa sensación de cuando era niña, vulnerable, expuesta. Pero esta vez decidí no callar. Muchos creen que la justicia sana, dije con voz temblorosa. Pero nadie te prepara para lo que viene después. El juicio termina, pero el dolor sigue. Y lo peor no es el recuerdo del abuso, sino el silencio de quienes deberían haberte protegido. Las palabras salieron de mí como una tormenta contenida. Al terminar, la locutora me abrazó. Has dicho lo que tantas quisieran decir, susurró. Esa entrevista se volvió viral. La gente comenzó a escribirme, a contarme sus propias historias. Mujeres que habían callado décadas, madres que sospechaban pero nunca se atrevieron a preguntar, hijas que habían perdido la fe. Cada mensaje era una herida nueva y al mismo tiempo un consuelo, porque por primera vez entendí que mi dolor, aunque inmenso, no era único. Aún así, las noches seguían siendo largas. Había días en los que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer reflejada. Las arrugas no eran solo del tiempo, eran cicatrices de batallas invisibles. A veces hablaba sola, en voz baja, como si tratara de convencerme de que todo había terminado. Pero no era así. El pasado no se borra, solo se aprende a vivir con él. Una tarde de verano, recibí una carta anónima. Dentro, solo una frase: Dios no olvida. No había firma ni dirección. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía si era una amenaza, un recordatorio o una burla. Esa noche no dormí. Pensé que quizás los seguidores del pastor querían hacerme callar otra vez. Pero ya no tenía miedo. Después de todo lo que había vivido, entendí que no podían destruirme más de lo que ya lo habían hecho. Pasaron los meses. Mi madre murió una mañana fría de octubre. En su mesita de noche, encontré una Biblia abierta en el Salmo 91 y dentro de ella una foto mía de niña. La miré durante horas. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. A pesar de todo, la amaba. Amaba incluso su ceguera. Porque comprendí que ella también fue una víctima del miedo y de la manipulación. Después de su muerte, vendí la casa. No podía seguir viviendo entre recuerdos. Me mudé a una pequeña ciudad costera. Allí nadie sabía quién era. Por primera vez, podía caminar sin sentir que todos me señalaban. Pero la soledad era una compañía constante. A veces me sentaba frente al mar y hablaba con las olas, como si fueran viejas amigas. Les contaba mis miedos, mis culpas, mis pesadillas. Y en el sonido del mar encontraba una paz que ninguna oración me había dado. Una noche, mientras veía el horizonte, pensé en todas las mujeres que aún callaban, en las niñas que dormían con miedo, en los monstruos que seguían escondidos detrás de la fe, del poder, del respeto. Y entendí que, aunque estaba rota, todavía podía hacer algo. Pero esa decisión, ese nuevo propósito, pertenece a la próxima parte de mi historia. Antes de irme, quiero decirte algo. Si alguna vez sentiste que tu voz no importa, recuerda que incluso un susurro puede mover montañas cuando nace del dolor. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. No sabes cuántas personas pueden sentirse menos solas al leer tus palabras. Yo soy Emma, y esta fue la tercera parte de mi historia. La parte más silenciosa, la más dura, aquella en la que comprendí que la justicia no siempre trae paz, pero el silencio, ese sí, puede matarte lentamente. Hoy me despierto con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. La brisa entra por la ventana abierta, fresca, como si viniera a recordarme que aún hay vida después del dolor. Tengo 65 años, y aunque mi cuerpo ya no es el mismo de cuando aquella niña de 9 años fue marcada por el abuso, mi memoria sigue intacta, como un archivo que nunca se borra. Me levanto, preparo mi café y me siento frente al mar. Aquí, en esta casa pequeña y sencilla, lejos del pueblo donde todo comenzó, finalmente siento que puedo respirar. Si estás viendo este video,
Te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario, porque lo que voy a contar no es solo mi historia, es un recordatorio de que incluso después de los peores dolores, puede haber un poco de luz. A veces, mientras sirvo el café, cierro los ojos y vuelvo a aquellos días. Recuerdo la iglesia, los bancos de madera, el olor a incienso mezclado con miedo, y la voz del pastor Samuel susurrando palabras que deberían ser santas, pero que se convirtieron en cadenas para una niña inocente. Es curioso cómo un solo ser puede cambiar la percepción de todo un mundo, cómo alguien puede tomar tu inocencia y envolverla en miedo. Esos recuerdos vienen y van, pero ya no me paralizan. Ahora los observo como quien mira una tormenta desde la ventana, intensa, peligrosa, pero pasajera. Mis días ahora son simples. Paseo por la playa al amanecer, escuchando el murmullo del agua, dejando que cada ola se lleve un poco del peso que todavía cargo. Leo, escribo, hablo con algunas mujeres que me buscan para contarme sus historias, y, aunque todavía hay noches en las que el silencio me aplasta, he aprendido a convivir con él. La soledad ya no es enemiga, es compañera. Me recuerda que sobreviví, que aun siendo frágil, soy fuerte. Recuerdo los días inmediatamente posteriores al juicio de Samuel. La ciudad estaba conmocionada, la iglesia cerrada, y yo caminaba entre miradas que aún buscaban señalarme. Las palabras valiente y victimaria se mezclaban en los labios de quienes me cruzaban. La justicia había llegado, pero el mundo no estaba listo para aceptar la verdad completa. Aún así, fue un alivio ver cómo su imperio de mentiras se desmoronaba, aunque el precio que pagué fue un aislamiento silencioso que duró años. Con los años, aprendí a enfrentar mis recuerdos sin que me devoraran. Cada flashback, cada detalle que antes me hacía gritar en la oscuridad, ahora se convierte en lección. Aprendí que mi dolor no es vergüenza, es prueba de supervivencia, que mi silencio no debía durar décadas, que cada lágrima derramada no fue en vano, sino una semilla que me enseñó a valorar mi voz y la de quienes aún callan. A veces, mientras paseo por la arena, me imagino niña otra vez, corriendo hacia la iglesia sin saber el peligro que me esperaba. Le digo, en mi mente, sobreviviste. Todo esto pasó, pero aquí estás. Es un ejercicio extraño, pero necesario. Porque la niña de 9 años todavía vive dentro de mí, y ahora la cuido, la abrazo, la escucho. Ya no hay miedo, ya no hay culpa. Solo recuerdo y compasión por mí misma. He aprendido también a perdonar, aunque no a olvidar. Perdonar no significa liberar al culpable, significa liberarme de la cadena de odio que llevaba. A veces me sorprendo sonriendo sin razón, observando el horizonte y sintiendo que, aunque la vida no fue justa, aún puedo encontrar momentos de serenidad. Pequeños instantes, el canto de un pájaro, el aroma del café, el tacto de la arena entre mis dedos. Son esos momentos los que me devuelven a mí misma. Mi relación con la fe cambió. Ya no busco refugio en dogmas, ni en personas que dicen tener la verdad absoluta. Ahora creo en la honestidad, en la justicia tangible, en el respeto por uno mismo. He comprendido que la espiritualidad puede existir sin miedo, sin abuso, sin manipulación. Y aunque a veces me pregunto cómo habría sido mi infancia sin todo esto, acepto que la mujer que soy hoy nació de esa lucha, de ese dolor, de esa supervivencia. Hay noches, sin embargo, que todavía me traen lágrimas. La memoria es insistente, y las sombras de aquel pasado pueden ser largas. Pero ahora puedo llorar y luego dejar ir. Antes, las lágrimas eran miedo, ahora son liberación. Cada lágrima derramada se convierte en un paso hacia la paz que finalmente comienzo a sentir. Hoy hablo con otras mujeres, les cuento mi historia, no para revivir el dolor, sino para que comprendan que no están solas. Algunas llegan a mi puerta, otras me escriben cartas, y cada historia que escucho me recuerda que la valentía no tiene edad, ni contexto, que hablar, aunque tarde, siempre es un acto de poder, y que incluso después de décadas de silencio, aún es posible recuperar la voz perdida. He aprendido a vivir con los recuerdos, no a pesar de ellos. A veces cierro los ojos frente al mar y dejo que cada ola lleve un fragmento de miedo, un pedazo de tristeza, un eco del pasado. La brisa me recuerda que la vida sigue, que aun con cicatrices profundas, el tiempo trae su propia forma de curación. No olvido, pero acepto. No es un final perfecto, pero es real, y eso es suficiente.
Si estás viendo este video y alguna vez sufriste algo similar, quiero decirte algo, tu voz importa. No dejes que el miedo ni la vergüenza te silencien. Hablar no borra lo ocurrido, pero alivia el peso que llevas. Suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte tu historia si puedes. Porque cada palabra que se dice es un hilo que conecta a quienes han sido silenciados, y juntas podemos sostenernos en la oscuridad. Hoy, mientras el sol se oculta en el horizonte, siento una paz que antes creía imposible. No es una felicidad sin cicatrices, no es un olvido de los años de dolor. Es algo más sutil, aceptación. Una sensación de que sobreviví, de que aún puedo vivir con dignidad y sentido. Que la niña que fui, aunque marcada, sigue siendo parte de mí y que finalmente puedo mirar atrás sin gritar, solo con comprensión y amor hacia mí misma. Yo soy Emma, y esta es la última parte de mi historia. La historia de una niña que perdió su inocencia, de una mujer que sobrevivió al abuso y la traición, y de una anciana que finalmente encuentra paz consigo misma. No es un final de cuento de hadas. Es la vida, con todo su dolor y su luz, y con la esperanza de que incluso después de la tormenta se puede respirar de nuevo. Recuerda, tu voz es tuya, y nunca es tarde para usarla. Suscríbete, comenta, comparte. Porque cada historia contada es una chispa que puede iluminar la oscuridad de alguien más.